Créanme que espero no aburrirlos con estas charlas. Vamos a platicar un poquito también vamos a seguir con la práctica diaria, ¿sí? Aquí les muestro esta imagen. Yo vengo de Chihuahua, Chihuahua, que es el norte de México, y uno de los grupos étnicos más reconocidos son los tarahumaras. Es emblemático de Chihuahua y de México. Son conocidos porque son de los grandes maratonistas mundiales. Están acostumbrados a correr en las montañas, entonces son grandes de los megamaratones. Este grupo étnico es el que lo hace. Y pongo esta imagen. Este es un lugar muy bonito que se llama el Lago Arareco. Es una tarahumara vendiendo sus artesanías. ¿Por qué? Porque voy a hablar de las masas cervicales, y las masas cervicales pues es algo que vamos a encontrar donde sea, en cualquier grupo étnico, y que la justificación de esta plática pues no es necesaria. ¿Por qué? Las lesiones nos van a saltar a la vista. Tenemos que definir qué es lo que nos llega al consultorio, definir qué es esa afección que está preocupando a las papás y que se manifiesta por una tumoración, un efecto de masa en el cuello de nuestros pacientes, ¿sí? Este es mi consultorio, por eso viene el logotipo. Los objetivos de esta plática son recordar cuáles son las masas cervicales que se presentan en la edad pediátrica, proponer algoritmo de abordaje radiológico y recordar las características radiológicas que nos permitan establecer un diagnóstico diferencial. Queremos ver a nuestros hijos sanos y no con las lesiones como las vimos anteriormente, y si tienen esas lesiones que no se compliquen. Aquí, esta imagen es precisamente ahí en la Sierra Tarahumara. Mis hijos estaban pequeños, ya la mayor de ellas ya anda terminando radiología. Sí, lo más seguro es que haga radiología pediátrica, pero ahí van, ¿sí? Entonces, así es como queremos ver a nuestros niños. ¿Cómo va a ser el abordaje radiológico? Realmente podemos utilizar todas las técnicas que tenemos a nuestra mano. Ya tenemos desde radiografía simple hasta resonancia magnética, PET-CT, medicina nuclear. Sin embargo, son lesiones muy superficiales, son lesiones en niños. Entonces tenemos que eficientizar el uso de la ultrasonografía por sobre todas las técnicas, y en ese orden pues vamos a usar ultrasonido, Doppler, después tomografía computada, resonancia magnética, y en otros casos ya angiografía, medicina nuclear, PET-CT. La radiografía simple y la fluoroscopía generalmente no son tan útiles en este tipo de casos, pero también tiene sus indicaciones. En Chicago alguna vez me tocó ver una sala de exposición donde cómo se recomendaba tener las áreas de radiología amigables para los niños. El abordaje radiológico, independientemente con qué técnica lo vamos a tener, debe ser agradable para nuestro paciente, gentil a lo que sea. Eso, aunque no tengamos sofisticado nuestro departamento, el ambiente y la atención siempre debe ser intencionada para que el paciente coopere lo mejor posible. Objetivos de la evaluación por imagen. 1. Una lesión que veamos tiene que ser bien localizada. Vamos a caracterizarla, vamos a saber su extensión, vamos con eso a tener un diagnóstico diferencial, y nos va a permitir guiar la cirugía o biopsia para obtener un diagnóstico definitivo. Aquí estaba Röntgen en sus últimos años. La localización anatómica. Aquí no voy a ahondar mucho. De hecho, es mi esposa la que la pinté para que nos posara para esta charla, ya hace algunos años. Entonces, a final de cuentas, tenemos que tener un muy buen conocimiento de la anatomía, de sus triángulos, de sus espacios, ¿sí?, de sus fascias, de dónde van los componentes ganglionares, las estructuras vasculares, helioides, en fin. Porque necesitamos definir bien dónde está esa lesión. Si ocupa un triángulo, si ocupa varios, si es muy multiespacial, en fin. Definir bien, hablar con corrección anatómicamente, localizarlo
en base a esos fascias y espacios, definir si la localización es superficial o es profunda o es mixta. Definir en qué espacio se encuentra. Hay múltiples espacios: submandibular, visceral, prevertebral, retrofaringio, parafaringio, neurovascular, cervical anterior, cervical posterior. Todos los tenemos que definir. Y hay espacios que precisamente tienen mayor peligro. Por ejemplo, el retrofaringio. Hay espacios que comunican la faringe con el mediastino. Entonces tenemos que definir cuando las lesiones están cercanas a ese espacio, porque son de los de mayor riesgo. Caracterización. Nosotros tenemos que definir si una lesión es sólida, si es quística, si es única, si son varias lesiones, qué tan vascularizada está, si está fija a planos profundos o es móvil, la composición única, mixta, compleja, si sus paredes son lisas, si sus paredes son gruesas, si son irregulares, y la superficie lisa, lobulada, irregular. Todo esto le tenemos que describir a el médico que vaya a recibir ese estudio. Y además de describirlo, es para que nosotros podamos ir limitando nuestro diagnóstico diferencial. En este caso, podemos ver un ganglio, vean, es un efecto de masa sólido, bien vascularizado prominentemente en su hilio, con importante alteración en la ecogenicidad de su corteza, como ya hay cambios en el tejido areolar laxo. En fin, todo esto nos va a ir definiendo de qué se trata ese efecto de masa. La extensión, si está localizada a un solo espacio o afecta varios espacios, o si esa comunicación de un espacio es continua o no, o es multifocal. En este paciente es una lesión, si se fijan, transespacial, afecta muchos de los espacios y de los tejidos. En este caso se trataba de un linfoma cutáneo. Cuando tenemos masas en el cuello, algo que nos ayuda mucho para definir en forma adecuada qué es su naturaleza. Tenemos dos grandes diagnósticos diferenciales cuando la lesión es quística, a comparación cuando la lesión es sólida. Las masas quísticas del cuello, vamos a hablar sobre higromas quísticos, quistes tiroglosos, quistes branquiales, quistes dermoides o epidermoides, y la embriogénesis e histología de dichas lesiones es variable. El abordaje también puede ser variable dependiendo de la profundidad, pero les digo, y sobre todo en niños, el abordaje debe ser primero con ultrasonido. La finalidad también, guiar cirugía o biopsia para definir el diagnóstico. Vamos a hablar de una de las lesiones más frecuentes, el higroma quístico o malformación linfática o linfangioma. Es la lesión congénita predominantemente quística. La frecuencia, aproximadamente 1 en 12,000 nacidos vivos, es igual entre el varón y la mujer. El 75% de las lesiones es en el cuello, 2/3 del lado izquierdo, 25% puede ser a nivel de axila. La lesión puede ser localizada o difusa. El higroma quístico es una de las lesiones más complejas y más difíciles de tratar. Puede tener extensión mediastinal. Del 80 al 90% se detectan en los primeros 2 años de vida, 50-65% en el recién nacido. La desaparición espontánea es muy pobre, ¿sí? Solo hasta un 16% tiene regresión. Al contrario, la mayoría crecen y crecen en forma importante. Y desgraciadamente tienden a complicarse por infección o hemorragia. Entonces el tratamiento en general es quirúrgico o intervencionista. Este niño, ahorita ya tendrá como unos 15 años, vean este efecto de masa, ¿sí? A él le pusimos un agente quelante para que inflamara y disminuyera el volumen. Mejoró mucho, sin embargo, como tienen muchas estructuras vasculares, muchas comunicaciones linfáticas, sigue creciendo. Este niño lo han operado en varias ocasiones, ha mejorado mucho, pero de repente llega con procesos infecciosos severos. Entonces, son pacientes que los vamos a tener
viendo prácticamente de por vida. Una de las cosas interesantes es que los higromas quísticos nosotros lo podemos ver desde inútero. Esta es una mujer embarazada con un higroma a nivel cervical. Muchos de estos pacientes no llegan a término porque aparte de esos higromas generalmente tienen comunicaciones o shunts cardiovasculares y fallecen antes de llegar a finalizarse ese embarazo. Las lesiones en el higroma quístico suelen ser multiquísticas, pueden tener septos delgados o gruesos. El contenido es líquido, pero varía en densidad dependiendo de la cantidad de material proteico. Puede tener componente sólido adherido a los septos. Las lesiones son avasculares, pero son transespaciales y son confluentes. Por eso la utilidad de la resonancia magnética, como podemos ver, superficiales, lesiones profundas, ¿sí? Se pueden complicar con infección o hemorragia y se localizan con mayor frecuencia en el triángulo posterior y región submandibular. El ultrasonido es muy útil, pero la resonancia y la tomografía son útiles para definir su profundidad y complejidad. Puede realizarse linfocintigrafía en recurrencia. La resonancia nos puede ayudar tanto pre y postnatal. Delimita mejor los tejidos entre la lesión linfática y lesiones adyacentes. El 90% de estas lesiones desplazan el esternocleidomastoideo lateralmente y puede condicionar aumento de calibre de venas regionales. Otra vez, vemos inútero, las lesiones, vean, multiquísticas, septadas, ¿sí? E incluso en tercera dimensión. Vamos a una de las lesiones más frecuentes, que es el quiste tirogloso. ¿Cómo vamos? Desde el foramen secum, ¿sí?, hasta el cartílago tiroides. Es un remanente del conducto tirogloso que va desde el foramen secum, pasando el yoides hasta la región tiroidea. Es la lesión congénita más frecuente, la lesión quística congénita más frecuente. Generalmente lo detectamos antes de los 20 años por infección, generalmente. 75% está en la línea media, 25% paramedia, el 65% es infrayoideo, 20% suprayoideo, ¿sí?, y solo un 15% está a nivel yoideo. Es muy importante cuando lo valoremos ver si es nada más superficial o se va profundo. Es muy frecuente que se infecte, pero también puede malignizarse, y cuando hay malignización de ese tejido tiroideo puede ser un carcinoma papilar hasta en un 95% y un 5% de células escamosas. Hay que considerar que puede haber en ese quiste tirogloso tiroides ectópico sin que haya tiroides a nivel de la zona habitual. Por eso la gammagrafía es muy importante, y siempre que le veamos esa lesión a nivel de la línea media hay que valorar en forma completa la tiroides. Es una lesión quística que tiene paredes finas, pero que se hacen irregulares y con debris cuando hay complicación como es la infección o el sangrado. La lesión es avascular, es móvil a la deglución porque depende del yoides. Si hay calcificaciones, pensar en carcinoma. Después de la operación, fíjense, aquí tenemos una tomografía computada donde podemos ver perfectamente el quiste. Este paciente me llegó para ultrasonido también por un efecto de masa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no vemos la lesión redondeada, bonita, de paredes lisas. Aquí simplemente vemos una lesión que va desde la superficie hasta el yoides. Este es un quiste tiroideo roto, fistulizado. Entonces ya prácticamente vemos la fístula. Ya no vemos un efecto de masa, sino vemos una imagen crenada donde está ya vacío ese quiste. Pero tenemos que hacer de todos modos una adecuada definición de dónde está hasta dónde llega, para que lo puedan resecar en forma adecuada. En el quiste tirogloso, el ultrasonido es el ideal para valorarlo, y se requiere medicina nuclear para descartar ectopia tiroidea, y solo la resonancia si hay complicaciones. En este mismo, aquí podemos ver, seguí desde la zona de la fístula, el conducto, y vean, es como un reloj de arena, una porción superficial que en este caso está colapsada, pero tiene una porción profunda que todavía
está más llena. Entonces, todo eso se lo tenemos que definir. Este era un infrayoideo con componente superficial y profundo, ¿sí? En ocasiones no vamos a poder verlas por ultrasonido y, por ejemplo, está este quiste tuberoso prácticamente a nivel del foramen secum. Y esto es un hallazgo, ¿sí? Así es. Otra de las lesiones quísticas más frecuentes, quiste de la hendidura branquial. Vean, desde la región auricular hasta la base del cuello, ¿sí? Es un remanente del aparato branquial fetal por falla en la obliteración del seno cervical de His. Es la lesión quística lateral más frecuente. Los quistes provienen de la primera y segunda hendidura branquiales. La mayor frecuencia es de la segunda hasta un 90%. Puede condicionar fístulas o senos, igual que como lo vimos ahorita también en la línea media, ¿sí? Aquí también fístulas y senos. Puede existir un quiste tímico a nivel de la tercera hendidura. Generalmente lo vemos como una masa quística redondeada u ovalada de paredes finas, lisas, bien definidas, anterior al esternocleidomastoideo, a la carótida común y la vena yugular. Generalmente es una lesión avascular que también se puede complicar con infección, hemorragia. Esta lesión puede tener cristales de colesterol. El ultrasonido sigue siendo también ideal para valorarla, pero la tomografía y la resonancia para definir extensión profunda y complicaciones. En ocasiones, un estudio contrastado para fistulografía. En este caso, era también ya un quiste branquial de paredes muy gruesas, de contenido denso, complicado, con proceso infeccioso o inflamatorio. Abundante cantidad de debris. En ocasiones lo podemos encontrar como una fístula del tercer arco branquial. Vean, aquí vamos a ver el seno piriforme a nivel de la faringe y va un trayecto que puede quedar a nivel de la base del cuello e inclusive en la porción superior del tórax. En este caso, me piden que valore a un paciente porque tiene orificios en el tórax que le supuran. Entonces, al valorarlo, primero lo valoro con ultrasonido y me doy cuenta que es una lesión que viene de la piel, pero que se va haciendo profunda. Esta es la lesión, miren, esta es. Aquí la voy midiendo, pero esta es la lesión en sentido longitudinal y en un corte transversal. Entonces, lo que estoy viendo prácticamente es todo el canal, cómo va, ¿sí? Y aquí, la lesión era derecha, en el corte transversal, aquí vemos este trayecto tubular y acá no la vemos. Desgraciadamente no pude tener las imágenes, pero este paciente le hice una fistulografía con medio contraste, le pasé por el orificio e inmediatamente le supo en la boca. Entonces en la radiografía se veía perfectamente cómo iba todo el trayecto. No estaba complicado, no había ningún problema, simplemente el trayecto fistuloso hasta el seno piriforme en la faringe. Dermoides, epidermoides y teratomas. Se catalogan dependiendo del tejido germinal que las compone: epidermoide de ectodermo, dermoide, ecto y meso, y el teratoma cuando tiene las 3 capas. Pueden contener grasa, anexos, cabello, hueso, en fin. Generalmente se encuentran en la línea media, pero también pueden ser laterales. Usualmente son supraesternales. El dermoide y el epidermoide se presentan hasta 7% en cuello, los teratomas solo 3%, y pueden asociarse a polidramnos durante el embarazo. Hasta un 20% los detectamos en periodo perinatal, ¿sí? Los dermoides pues se pueden manifestar así, como zonas de tejido graso, nada más como efectos de masa que son compresibles. La imagen es muy similar al tejido subcutáneo, ¿sí? Y son muy frecuentes, ¿sí? En el ultrasonido se puede detectar prenatalmente. La resonancia magnética caracteriza muy bien los tejidos pre y postnatalmente, y la resonancia define la densidad tisular para diagnóstico entre quiste dermoide de otros quistes. Generalmente la línea media, el lipoma es compresible, bien delimitado, hipo o hiperecoico al tejido subcutáneo, ¿sí? Vámonos
con la contraparte, que son las masas sólidas del cuello. Tenemos que tener muy buen conocimiento de embriología para poder definir las lesiones quísticas que son más frecuentes. Sí. Y las masas sólidas nos llevan más a otro tipo de patología, como pueden ser lesiones malignas. Sin embargo, tenemos patologías muy características de la infancia. La fibromatosis coli, las adenopatías inflamatorias que son muy frecuentes, hemangiomas, neurofibromas, teratomas. Vamos a iniciar con fibromatosis coli, que es una lesión postraumática del esternocleidomastoideo en parto por presentación pélvica. Se presenta generalmente entre las 2 a 8 semanas del nacimiento, tiene deformidad clínica y es secundaria a ruptura fibrilar, que se manifiesta con un efecto de masa, fibrosis y acortamiento o atrofia del esternocleidomastoideo. La derecha es más frecuente, hasta un 75%, pero puede ser en el mismo paciente bilateral. El tratamiento es conservador, se debe a las 4 semanas y quirúrgico solo si condiciona tortícolis. A mí me llama la atención, me tocó ver a una paciente de 15 años, de 14 años, hace como 2 semanas. Esta paciente llega con la deformidad facial de una tortícolis. Ni el pediatra ni ningún médico la había diagnosticado. A veces se van pasando los pacientes y le achacan cualquier cosa, le adjudican cualquier cosa postural. Hay veces que trae una lesión congénita y los papás no tienen la culpa porque ellos a lo mejor se lo adjudican a cualquier cosa, pero los médicos tenemos la obligación de hacer los diagnósticos desde temprano. En este caso, vemos, si recuerdan, el esternocleidomastoideo tiene dos componentes musculares, uno que se inserta en la componente clavicular y otro en la porción esternal y uno, el superior, a nivel mastoideo. Entonces, en este caso, se puede dividir en la fibromatosis coli muy bien en qué componente muscular, en qué vientre muscular se encuentra la lesión. Aquí en la porción mastoideo clavicular, el componente muscular está completamente normal. Sin embargo, en la porción esternomastoidea vemos un efecto de masa que es donde sufrió la ruptura fibrilar y se abulta. Vean cómo lo vemos en un sentido transversal e incluso en el periodo agudo o subagudo existe incremento en la vascularización precisamente por componente de regeneración. Esto después disminuye la vascularización y se hace fibroso, y es lo que no queremos. Masa sólida en uno o los dos cuerpos musculares, hipo o hiperecoica, dependiendo de la cronicidad. Generalmente es vascularizada en el periodo agudo y puede tener afección focalizada o difusa, unilateral o bilateral. Aquí podemos ver cómo está el uso muscular, vean, el vientre con el componente hemorrágico y desgarro, y aquí lo comparamos, el esternocleidomastoideo derecho con el izquierdo. Es muy importante que no confundamos estas lesiones en tomografía. Muchas veces les hacen a los niños primero tomografía y nos los mandan como si fuera una tumoración, ¿sí? Entonces son detalles muy, muy importantes. Otras de las masas sólidas y de las más frecuentes son procesos inflamatorios, y aquí tenemos dos diferencias: si el proceso inflamatorio es ganglionar o no ganglionar, ¿sí? Un ganglio infartado con necrosis o procesos inflamatorios o abscesos que no tienen nada que ver con los ganglios, ¿sí? Una perforación a nivel faríngeo. Linfadenopatía inflamatoria es la causa más común de masa cervical sólida en edad pediátrica. Puede ser adenitis no supurativa contra supurativa. La finalidad de la evaluación radiológica es localización y delimitación de las lesiones, existencia o no de absceso, extensión de celulitis y miositis, así como evaluación vascular y descartar trombosis. Pero una muy importante que tenemos la obligación nosotros cuando valoramos linfadenopatías es sugerir la etiología. Dependiendo de las características del ganglio, nosotros podemos dar una tendencia a que si es viral, bacteriana, tuberculosa, de Mycobacterium no tuberculoso, enfermedad por arañazo de gato, HIV, diferenciar procesos inflamatorios difusos como son flemones de abscesos localizados, y podemos apoyar con el diagnóstico mediante aspiración con aguja fina para citología y para cultivo.
Y es muy importante conocer la clasificación ganglionar dependiendo la ubicación, porque dependiendo de la ubicación podemos decir qué origen tiene. Y hay ganglios que por sus zonas específicas nos puede decir qué tan avanzada está una patología maligna sobre todo. Adenopatía inflamatoria. Generalmente se ven como masas ovaladas o redondeadas, hipoecoicas, homogéneas, ¿sí? Se considera un crecimiento mayor a 5 milímetros en el eje transverso, a excepción del ganglio yúgulo-digástrico que es mayor, que solo se considera inflamatorio cuando es mayor a 10 milímetros en eje transverso. El ilio, generalmente lo vamos a ver ecogénico, con vascularidad central, ¿sí? Los ganglios los podemos encontrar solos o agrupados. En este caso son ganglios normales y un ganglio francamente patológico. Por otro lado, a veces ya se pierde completamente la arquitectura del ganglio, un ganglio con componente necrótico. Ya lo podemos ver, con componente necrótico que se abscedó. Lo vemos como una masa anecoica o hipoecoica con pared gruesa. El hilio ya está perdido y el contenido, que normalmente es anecoico o hipoecoico, homogéneo, después se hace heterogéneo, puede existir aire, detritus, septos o calcificaciones. Y la vascularización, en vez de ser central, la vamos a encontrar periférica y existe incremento en la ecogenicidad del tejido adyacente, notando el proceso inflamatorio. Tenemos que considerar también procesos inflamatorios extraganglionares que pueden poner en peligro a la vida del paciente. Un absceso peritonsilar, absceso retrofaringio o absceso de Bezold o absceso odontogénico. Absceso de cervical. ¿Cuál es la responsabilidad del radiólogo ante un absceso cervical? Diferenciar entre flemón o absceso, extensión del proceso, relación con la carótida común y vena yugular interna, descubrir la fuente infecciosa, detectar complicaciones como es extensión mediastinal, trombosis yugular o hasta obstrucción aérea. Vean cómo empieza ya un desplazamiento importante de la tráquea, el proceso inflamatorio tan difuso y generalizado. Ahora, por último, las neoplasias malignas. También tenemos que tener entre nuestro diagnóstico diferencial, considerar que efectos de masa en el cuello puede ser linfoma, del cual el más frecuente es el Hodgkin, y el no Hodgkin tiene un menor porcentaje. Rhabdomyosarcoma de 10 a 15% y resto lesiones como neuroblastoma, histiocytoma de células de Langerhans, fibrosarcoma y de células escamosas. Linfoma. Es el tercer tumor maligno en edad pediátrica, 60% no Hodgkin, 40% Hodgkin. La adenopatía cervical se presenta hasta un 60-90%. El Hodgkin lo vemos en la segunda década con mayor frecuencia y el no Hodgkin en menores de 10 años. Ahorita habíamos visto el ganglio inflamatorio. Aquí podemos ver ganglios con una alteración muy severa de su ecogenicidad, redondeados y con vascularización de neovascularización, de angiogénesis. En el linfoma es muy importante el tamaño ganglionar. El yúgulo digástrico y submandibular suelen ser mayores a 15 milímetros. El resto, ya más de 10 milímetros en diámetro transversal, nos habla de una probable patología neoplásica. Los tendemos a ver más redondeados, con necrosis central, diseminación transcapsular. El ultrasonido es muy útil para definirlos. Esta caracterización que tenemos en el ultrasonido no lo vamos a poder tener en la tomografía. Sin embargo, la tomografía y resonancia son más específicos para ver la localización profunda y la extensión. Por último, aquí viendo una imagen de Pedro la de recordar, es en Buenos Aires, en la casa de Celia. Entonces, es un camino que lleva hacia una hacienda. El cuello es un área anatómica muy pequeña, pero muy compleja. Las masas cervicales nos saltan a la vista, pero su razón de ser no. El conocimiento anatómico
la experiencia clínica y un buen abordaje radiológico nos darán la respuesta de un muy probable diagnóstico. La biopsia o la cirugía lo confirmarán. Muchas gracias.